Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Oh, sí. Esta vez nos adentramos en el universo distópico de 1984 de George Orwell. Ajá. Vamos a explorar la obra desde diferentes perspectivas, Ya, utilizando tanto la versión original en inglés como su traducción al español, interesante. para desentrañar los entresijos de este clásico de la literatura. Listos para cuestionar todo lo que creen saber sobre la verdad, el poder Wow. e incluso el amor en un estado totalitario. Lo interesante en 1984 es cómo Orwell no solo describe un mundo futuro, sino que disecciona los mecanismos del poder y la manipulación Sí, que sí. podrían estar operando en cualquier sociedad, o sea, Sí. incluso en la nuestra. Y lo hace construyendo una atmósfera tan opresiva que te atrapa desde la primera página, Mm. Oceanía con sus omnipresentes telepantallas, Sí. la decadencia de las Victory Mansions Ujú. y la asfixiante propaganda. Ya. Nos presenta un futuro que, aunque ficticio, Ajá. nos hace reflexionar sobre nuestro presente. Totalmente. Ujú. Y uno de los elementos más perturbadores es el concepto del doble pensar. Esa capacidad de aceptar dos ideas contradictorias como verdaderas Sí. al mismo tiempo. Wow. ¿No les parece que esto se asemeja a ciertas realidades actuales, donde la información se manipula y se nos presentan versiones contradictorias de los hechos? Es escalofriante, ¿verdad? Sí, Es como si nos obligaran a vivir en una mentira constante. exactamente. Y esto se ve reflejado en el trabajo de Winston, Ajá. nuestro protagonista, Sí, quien en el Ministerio de la Verdad se dedica a reescribir la historia ya veo. para que coincida con la narrativa del partido. ¿No les resulta irónico? La ironía es una herramienta poderosa que Orwell utiliza constantemente en 1984. Claro. Y hablando de manipulación, no podemos olvidar la neolengua. Ese lenguaje inventado por el partido con el objetivo de controlar el pensamiento. Claro. Al reducir el número de palabras, limitan la capacidad de expresión Exacto. y por ende pensamiento crítico. Es como si el lenguaje se convirtiera en una prisión mental. De hecho, en la novela se dice que la finalidad de la neolengua no era solo proporcionar un medio de expresión para la visión del mundo y los hábitos mentales propios de los devotos del Ingsoc, sino hacer imposibles otras formas de pensar. Exacto. Y esto nos lleva a una pregunta fundamental. Ujú. ¿Hasta qué punto el lenguaje que usamos Mm. moldea nuestra percepción del mundo? Ya, Podríamos estar siendo manipulados sin siquiera darnos cuenta. es una idea inquietante, ¿verdad? Y si observamos la sociedad actual, Sí. con la proliferación de la información y la rapidez con la que se difunde, Ujú. ¿no podríamos decir que la neolengua en cierta forma se ha hecho realidad? Es una reflexión muy interesante. Y esta manipulación no se limita al lenguaje, sino que se extiende a todos los aspectos de la vida en Oceanía, incluyendo las relaciones personales. El amor, la amistad, la familia. Exacto. Todo está bajo la lupa del gran hermano. Mm. Es como si el partido quisiera controlar hasta los sentimientos más íntimos. Exacto. Y esto nos lleva a analizar la relación entre Winston y Julia, dos personajes que se rebelan contra el sistema a su manera. Winston, un hombre atormentado por la necesidad de libertad y de encontrar la verdad. Sí. Y Julia, una mujer aparentemente despreocupada, pero que en secreto anhela romper las cadenas del partido. ¿Cómo describirían su relación? Es una relación compleja nacida en medio de la opresión y la clandestinidad. Por un lado representa un espacio de libertad donde pueden expresar sus deseos y desafiar el sistema. Sí. Pero por otro lado está marcada por el miedo, la desconfianza y la certeza de que tarde o temprano el partido los alcanzará. Es una historia de amor trágica que nos muestra cómo el poder totalitario puede corromper incluso los sentimientos más puros. Y hablando de poder, no podemos dejar de mencionar a O'Brien, un miembro de alto rango del partido que personifica su ideología despiadada. Ya veo. Sus palabras cargadas de cinismo y crueldad nos revelan la verdadera naturaleza del régimen. O'Brien es un personaje fascinante, ¿no creen? Encarna la frialdad del poder absoluto, Ajá. convencido de que el control total es la única forma de mantener el orden. Ujú. El poder radica en infligir dolor y humillación, llega a decir en un momento de la obra. Es una frase que te hiela la sangre. Y lo que es aún más escalofriante es su convicción de que controlamos la materia porque controlamos la mente. La realidad está dentro del cráneo. Ajá. ¿No les parece una idea aterradora? Sin duda. Y esto nos lleva a otro tema fundamental de 1984,
la naturaleza de la verdad y la realidad. Ajá. Orwell nos plantea la posibilidad de que la verdad sea maleable, de que pueda ser manipulada y reescrita a conveniencia. El lema del partido es contundente. Sí. Quien controla el pasado, controla el futuro. Quien controla el presente, controla el pasado. Exacto. Es decir, si se controla la narrativa, se controla la percepción de la realidad. Ujú. Y esto lo vemos reflejado en la lucha interna de Winston, Ajá. quien se aferra a la verdad objetiva a pesar de que el partido intenta convencerlo de lo contrario. Su frase, la libertad es la libertad, de decir que 2 más 2 son 4, se ha convertido en un símbolo de la resistencia contra la manipulación. Ya veo. ¿Les parece que esta lucha por la verdad sigue vigente en el mundo actual? Absolutamente. En la era de la información, donde las noticias falsas y la propaganda se difunden a gran velocidad, es más importante que nunca defender la verdad objetiva y luchar contra la manipulación. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿hasta qué punto podemos confiar en lo que vemos, leemos o escuchamos? ¿Cómo podemos discernir la verdad en un mundo saturado de información? Son preguntas complejas que nos interpelan a todos. Claro. Creo que 1984 nos ofrece algunas claves para responderlas. Sin duda, la obra de Orwell es una advertencia sobre los peligros del totalitarismo y la manipulación. Sí. Pero también es una invitación a reflexionar sobre nuestro papel como ciudadanos, en la construcción de una sociedad más justa y libre. Y para seguir profundizando en estos temas, los invito a que sigan con nosotros en la próxima parte de esta inmersión en el mundo distópico de 1984. Perfecto. Lo que me parece magistral de Orwell es cómo logra transmitir esa atmósfera opresiva a través de detalles concretos. Por ejemplo, la descripción de las Victory Mansions, esos edificios decrépitos donde vive Winston, es una metáfora perfecta de la decadencia del sistema. Sí, esa sensación de deterioro, de un mundo que se desmorona, está presente en cada detalle. Ajá. Y no olvidemos la omnipresencia de la policía del pensamiento. Ese miedo constante a ser vigilado hasta en los propios pensamientos. Precisamente. Es ese miedo se intensifica cuando Winston decide comprar un diario. Un acto aparentemente insignificante Sí. que se convierte en una declaración de rebeldía. Escribir en ese diario, plasmar sus pensamientos más íntimos, Ya veo. se convierte en un acto de liberación, pero al mismo tiempo lo pone en un peligro inminente. Es como si ese simple acto de escribir lo convirtiera en un enemigo del Estado. Exacto. Hablando de rebeldía, la aparición de Julia en la vida de Winston. Oh. Es como un rayo de luz en la oscuridad. Ese primer encuentro en el campo, lejos de las telepantallas y micrófonos. Ajá. Es un momento de pura libertad y pasión. Es interesante cómo Orwell aborda el tema de la sexualidad en 1984. El partido intenta controlar hasta los instintos más básicos, ¿Ya? reprimiendo el deseo y convirtiendo el sexo en una mera herramienta de reproducción. Pero Julia se rebela contra esta imposición, utilizando su sexualidad como un arma para desafiar al sistema. Su frase, si cumples con las pequeñas reglas, puedes romper las grandes. Ya veo. Refleja su pragmatismo y su habilidad para navegar las restricciones del partido. Su relación, aunque clandestina y llena de peligros, representa una afrenta directa al control totalitario que busca imponer el partido. Es un espacio de libertad de conexión humana que les permite desafiar, aunque sea por un breve tiempo, la opresión que los rodea. Pero esa burbuja de libertad es frágil, y la sombra de la traición siempre está presente. Orwell mantiene la tensión narrativa en todo momento, haciéndonos sentir la fragilidad de la felicidad de Winston y Julia. Y esa fragilidad se hace patente en el momento de su detención. Sí. La escena en la habitación que creían segura es desgarradora, Claro. con la irrupción de la policía del pensamiento y la traición del señor Charrington. Es un golpe brutal para Winston, que ve su mundo derrumbarse a su alrededor. Exactamente. A partir de ese momento comienza su descenso al infierno del Ministerio del Amor. El Ministerio del Amor es la representación del terror en estado puro. Es allí donde Winston se enfrenta a la aniquilación de su propia identidad a través de la tortura física y psicológica. Y O'Brien, que en un principio parecía ser un aliado, se convierte en su torturador, en el artífice de su destrucción. Sus métodos son crueles, diseñados para doblegar la voluntad de Winston y convertirlo en un autómata obediente al partido. Lo que me resulta más perturbador de O'Brien es su frialdad, su convicción de que el poder es un fin en sí mismo y que la verdad es solo una herramienta para controlarlo. Su frase, el poder es Dios, resume a la perfección la ideología del partido. Es una frase que nos hace reflexionar sobre la naturaleza del poder y sus límites. ¿Hasta dónde puede llegar un régimen en su afán de control? Sí. ¿Qué mecanismos utiliza para doblegar la voluntad de los individuos?
En el caso de Winston, la tortura física es solo una parte del proceso. Lo que realmente lo quiebra es el ataque a su mente, la manipulación de la realidad. Ya veo. O'Brien le muestra la foto de John Sorensen en Rutherford, esa prueba irrefutable de que el partido manipula la historia y lo obliga a negarla. Es un momento crucial en la novela donde vemos cómo la verdad puede ser obligada a la voluntad del poder. O'Brien le dice a Winston, si el partido dice que no son 4 sino 5, entonces son 5. Es una frase que te hiela la sangre porque te hace darte cuenta de que en un mundo donde la verdad es relativa, cualquier cosa es posible. Exactamente. Winston se ve obligado a traicionar sus propias convicciones, a renunciar a su propia identidad. Y es en ese punto donde O'Brien le revela la verdadera naturaleza del poder. No nos contentamos con una evidencia negativa, ni siquiera con la sumisión más abierta, le dice a Winston. Cuando por fin te rindas a nosotros, tendrá que impulsarte a ello tu libre voluntad. Es decir, el objetivo final del partido no es solo controlar el comportamiento, sino también el pensamiento. Quieren que Winston ame al gran hermano, que renuncie a su individualidad y se convierta en un engranaje más de la maquinaria del Estado. Y para lograr ese objetivo, utiliza la tortura física y psicológica, llevando a Winston al límite de la resistencia humana. Exacto. La escena de la habitación 101 es la culminación de ese proceso, donde Winston se enfrenta a su miedo más profundo a las ratas. Es una escena visceral que nos muestra la brutalidad del régimen y la fragilidad de la mente humana. Winston en su desesperación traiciona a Julia gritando, «Hacedlo con Julia, no me importa lo que le hagáis, no me lo hagáis a mí». Es el momento en que Winston se quiebra por completo, renunciando a todo lo que creía, incluso a su amor por Julia. La tortura ha logrado su objetivo, convertirlo en un ser vacío obediente al partido. Y en el epílogo de la novela vemos a Winston transformado en una sombra de lo que fue. Bebe ginebra de la victoria, juega al ajedrez en el café castaño y su mirada se pierde en el retrato del gran hermano. Es una imagen desoladora que nos muestra el triunfo del totalitarismo sobre el individuo. Winston ha sido completamente reeducado, convertido en un siervo del partido. Pero la pregunta que nos deja Orwell es, ¿ha muerto realmente la capacidad de pensar y sentir de Winston? ¿Hay alguna chispa de rebeldía que aún se esconde en su interior? Es una pregunta abierta que nos invita a reflexionar sobre la resiliencia del espíritu humano y la posibilidad de resistir incluso en las circunstancias más adversas. Y con esta reflexión los invitamos a seguir explorando el mundo distópico de 1984 en la última parte de esta inmersión. Lo que hace que 1984 sea tan relevante hoy en día es su análisis de cómo la manipulación de la información y el control del lenguaje pueden utilizarse para moldear nuestra percepción de la realidad. Totalmente. Orwell nos muestra cómo el partido reescribe la historia constantemente para adaptarla a sus intereses. Exacto. Y cómo la neolengua limita la capacidad de pensar críticamente. ¿No les parece que esto tiene paralelismos con la forma en que se maneja la información en la actualidad? Sin duda. La propaganda de la desinformación y el uso de eufemismos para ocultar realidades incómodas son estrategias que se utilizan en muchos ámbitos, no solo en regímenes totalitarios. Es cierto. Y además vemos un creciente control sobre la información por parte de gobiernos y corporaciones. La censura, la vigilancia masiva y la proliferación de noticias falsas son amenazas reales a nuestra libertad de pensamiento. Es por eso que 1984 es una obra tan vigente. Ya vio. Nos alerta sobre los peligros de no ser críticos con la información que recibimos, de no cuestionar las fuentes y de no defender nuestra capacidad de pensar por nosotros mismos. Orwell nos muestra cómo la libertad de pensamiento es frágil, que puede ser arrebatada si no la protegemos. Y la sociedad que describe 1984 es una advertencia sobre lo que puede suceder cuando el poder totalitario controla la mente de las personas. La novela nos invita a reflexionar sobre nuestra propia sociedad, a cuestionar las narrativas oficiales y a luchar por la verdad y la libertad. ¿Qué podemos hacer como individuos para evitar caer en las trampas del doble pensar y la manipulación? Es una pregunta fundamental. Creo que en primer lugar debemos ser conscientes de los mecanismos de control que operan en nuestra sociedad. Sí. Debemos estar informados, contrastar fuentes y no dejarnos llevar por la información fácil o sensacionalista. Exacto. También es importante fomentar el pensamiento crítico, la capacidad de analizar la información y de formarnos nuestra propia opinión. Y por supuesto defender la libertad de expresión y el derecho a la información. Sin duda, 1984 nos muestra lo que puede suceder cuando estas libertades se ven amenazadas. Sí. Y creo que es importante recordar que la lucha por la libertad es una batalla
constante que debemos librar cada día. Totalmente de acuerdo. Y para terminar esta inversión en el mundo de 1984, me gustaría dejarles con una pregunta para que reflexionen. ¿Qué aspectos de la sociedad que describe Orwell les parecen más inquietantes? ¿Y por qué? Es una excelente pregunta. Los invito a que la compartan con nosotros en los comentarios. Y si quieren seguir explorando el universo de 1974, les recomiendo que lean la novela completa o la escuchen en audiolibro. Claro. Pueden encontrarla en Amazon o Audible. Sí. El link está en la descripción. Perfecto. Hasta la próxima. Y recuerden, la libertad de pensamiento es un tesoro que debemos defender con todas nuestras fuerzas.